Y el día de hoy quiero compartirles una preocupación del apóstol Pablo. Y bueno, para los que conocen, a lo mejor muchos de ustedes pues ya conocen al apóstol Pablo, pero si hay alguno que viene por primera vez, o a lo mejor hay algunas personas que dicen, pues sí lo he escuchado, pero no sé mucho acerca de él. Yo les quiero hablar un poco acerca de este hombre y quiero compartirles para que ustedes entiendan la importancia de este hombre y de lo que dice y cuál es su preocupación. O sea, primero les digo quién es él, por qué es tan importante y por qué nos interesa saber cuál es su preocupación. El apóstol Pablo fue un judío muy intelectual. Anteriormente su nombre era Saulo y él desde muy temprana edad comenzó a estudiar las leyes de Moisés o también las leyes mosaicas, las leyes que dio Moisés al pueblo, también conocida como la Torá. Entonces él desde muy joven empezó a estudiar estas leyes y desde muy temprana edad demostró una capacidad intelectual extraordinaria. O sea, él, comparado con los otros maestros de la ley que ya eran así como catedráticos y gente súper inteligente e intelectual, él, o sea, casi que iba un paso delante de ellos. Entonces él era una persona muy, muy inteligente. Y bueno, algo muy interesante también del apóstol Pablo es que él tuvo un maestro muy reconocido que se llamaba Gamaliel. Y Gamaliel era un maestro de la ley muy respetado. Entonces él se encargó de enseñarle al apóstol Pablo. El apóstol Pablo tuvo una educación, por así decirlo, de primera calidad. Y en ese entonces el apóstol Pablo, no era el apóstol Pablo, Saulo, comenzó una persecución muy, muy dura contra los cristianos, contra los nuevos creyentes. Porque, como ustedes saben, o si no sabían, pues los religiosos no aceptaban que Jesús era el Hijo de Dios y que era el Mesías. Entonces, cada persona que creyera en Jesús y que aparte predicara acerca de Jesús, lo perseguían y lo arrestaban. Entonces, Saulo se dio la tarea de ir a perseguir a todos los cristianos. Yo creo que así como que con toda su capacidad y toda su determinación, que luego ya después saben que fue un hombre muy determinado, dijo, voy a perseguir a cada uno de los cristianos y los voy a arrestar. Y entonces, él era un hombre que era muy celoso del cumplimiento de las costumbres y de las tradiciones judías. Él buscaba que se cumplieran al pie de la letra. Pero también, a pesar de que era muy religioso, lo cierto es que él era un hombre que era muy celoso de Dios. O sea, él sí tenía la intención y el deseo de honrar a Dios y pensaba que esa era la manera en la que lo iba a hacer o que lo estaba haciendo. Entonces, un día, en su camino a perseguir y arrestar a los cristianos, se le apareció una luz cegadora, intensa, que lo deja ciego, que lo tira, y entonces era Jesús. Pero él no sabía que era Jesús porque no lo conocía. Y entonces Jesús le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y entonces esto también era Jesús refiriéndose a los creyentes que estaban siendo perseguidos por él. Y entonces Saulo pues no lo conoce y dice, Señor, ¿quién eres tú? Y entonces le dice Jesús, ¿verdad? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Y entonces cuando supo que era Jesús, inmediatamente dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? El hombre que odiaba a Jesús, que odiaba que se predicara acerca de Jesús, que estaba determinado a perseguir a todo aquel que hablara de Jesús, se encontró con el mismo Jesús y no dudó en decirle, ¿qué quieres que haga? Fue tan grande el encuentro que él tuvo con Jesús que todo lo que él tenía y todo lo que él conocía previamente se le olvidó en ese momento. Y entonces Jesús le da una serie de instrucciones. Y si ustedes quieren leer más acerca de su conversión, su testimonio de conversión, lo pueden leer en el libro de Hechos, capítulo 22. Pero a partir de ese momento, de ese encuentro que tuvo con Jesús, su vida cambió drásticamente. Ahora su nombre pasa a ser Pablo, ya no es Saulo, tiene una nueva identidad. Y bueno, se convirtió en el famoso apóstol Pablo, encomendado a llevar el evangelio a los gentiles, aquellos que no pertenecían al pueblo de Israel. Prácticamente
cada uno de los que estamos aquí, ¿no? O al menos que haya alguno que dice, yo tengo ascendencia israelí o algo así, ¿no? Pero la mayoría de nosotros, de los que estamos aquí, somos mexicanos, somos súper mestizos, entonces todos nosotros, por así decirlo, somos gentiles, ¿no? Y el apóstol Pablo se encargó de eso, porque únicamente los que tenían la ley de Dios eran los del pueblo de Israel. Las naciones no tenían ese conocimiento. Y entonces el apóstol Pablo fue un hombre apasionado, fue un hombre que entregó su vida completamente para la predicación y la extensión de las buenas nuevas. Él iba a muchos lugares de misiones, predicaba el evangelio a los que no lo conocían, plantaba iglesias y ayudaba a los creyentes a poder tener esa nueva vida en Cristo. Pero también fue un hombre que sufrió de una manera impresionante. Fue un hombre que lo rechazaron, lo golpeaban, le hacían de todo. Una vez lo golpearon tanto que lo dejaron así casi muerto, y las personas que lo golpearon pensaron que estaba muerto, entonces lo dejaron ahí tirado. Pero yo creo que pasó una media hora o a lo mejor y pasó un día, no sé cuánto tiempo pasó, pero de repente el hombre se levantó, yo creo que se sacudió y siguió predicando. Usted y yo ya hubiéramos estado internados en el hospital y renunciado al ministerio, ¿a poco no? Pero él no. Él se levantó y siguió predicando. Fue un hombre que padeció hambre, padeció mucha necesidad, fue un hombre que padeció persecución, que lo encarcelaron muchísimas veces. De hecho, todas las cartas que él escribe a las iglesias, la mayoría de ellas las escribió en la cárcel. Entonces fue un hombre impresionante, fue un hombre fuera de serie. Y era alguien que no le importaba morir predicando a Cristo. O sea, imagínense, antes acechando a los que y tratando de matar o tratando de hacerles daño a los que predicaban a Cristo, pero ahora él era quien estaba dispuesto a morir por Cristo. Y yo cada vez que lo leo, de verdad me impresiono, me conmueve y me pongo a pensar en el encuentro tan grande que tuvo con Jesús. Digo, claro, creo que al final muchos de nosotros hemos tenido un encuentro con Jesús y nos ha cambiado la vida, ¿verdad? Pero yo creo que este fue un encuentro tan especial que lo llevó a sobrellevar más bien una vida constante de sufrimiento. ¿Y saben qué es lo más impresionante de todo? Que el hombre lo hacía con gozo. Él decía, yo me gozo de ser perseguido y de pasar por estas tribulaciones porque me parezco más a Cristo. O sea, ¿quién dice eso, verdad? Uno ya así como que te voltean la cara y uno ya anda llorando, ¿verdad? Pero él no, él era muy determinado. Y entonces ahora que conocemos este hombre, ¿quién es este hombre? Y conocemos su historia, conocemos su conversión, la manera en la que Dios lo usó, quiero compartirles su preocupación. Y obviamente es importante lo que él nos dice porque él es un hombre que se entregó por completo para predicar el evangelio a los gentiles. Y Pablo escribió una carta a los Gálatas. Los Gálatas eran creyentes, o más bien a la iglesia de Galacia, eran creyentes que no eran judíos. Y anteriormente pues él había estado con ellos predicándoles, él había ido para poder predicarles del evangelio, pero obviamente trataba de estar ahí al pendiente de ellos y entonces se empezó a enterar de algunas situaciones que empezaron a ver en la iglesia y se sintió con la responsabilidad de escribirles una carta para decirles que tenían que cambiar esas situaciones. Y en el Gálatas capítulo 1, versículo 6, les dice lo siguiente: estoy horrorizado de que ustedes estén apartándose tan pronto de Dios, quien los llamó a sí mismo por medio de la amorosa misericordia de Cristo. Están siguiendo un evangelio diferente, que aparenta ser la buena noticia, pero no lo es en absoluto. Están siendo engañados por los que a propósito distorsionan la verdad acerca del evangelio. Y entonces aquí la pregunta, a ver, ¿qué estaba pasando en la iglesia de Galacia para que el apóstol Pablo les haya dicho eso? Para que les haya dicho, están siguiendo un evangelio diferente. Y como ustedes saben, el pueblo de Israel seguía una serie de costumbres y de ordenanzas que Dios les había dado a través de Moisés, que únicamente ellos seguían, pero que las otras naciones no seguían. Y entonces a partir de que llega Jesús, viene Cristo, resucita y asciende al cielo, pues entonces se empieza a compartir acerca de la salvación en Jesús.
Y entonces empezaron a ver judíos que creían en Jesús, o sea, creyentes judíos. Pero también la salvación no era solo para ellos, la salvación también era para todo el mundo. Y entonces comenzaron a ver creyentes que no eran judíos, como los que estamos aquí el día de hoy. Y pues obviamente los judíos pues estaban acostumbrados a estas normas, pero los no creyentes pues no estaban, los que no eran judíos, los gentiles, no estaban acostumbrados a estas normas porque ellos no las seguían. Y entonces dice Pablo que un grupo de creyentes, que en realidad no eran creyentes, él dice en realidad son falsos, dice, se infiltraron en la iglesia de Galacia para espiarlos y privarlos de su libertad en Cristo. Y lo que estaban haciendo era obligar a los creyentes gentiles a seguir los reglamentos judíos, específicamente en el tema de la circuncisión. Y eso estaba cobrando mucha importancia porque no era una situación que solo estaba pasando en Galacia, esta era una situación que estaba pasando en muchas iglesias, en diferentes lugares, porque al final los judíos eran los que estaban compartiendo el evangelio, pero estaban tratando de imponer sus reglamentos, sus costumbres. Y en ese, de hecho, fue algo que sucedió aquí, está súper interesante. ¿Cuántos de ustedes conocen a Pedro, mi discípulo favorito? Me encanta Pedro, de verdad, es como que siempre la riega y Jesús siempre lo perdona y de que vente, Pedro, ándale otra vez, ¿no? Me encanta Pedro, es lo máximo. Y entonces, Pedro fue encomendado a llevar el evangelio a los judíos y Pablo fue encomendado a llevar el evangelio a los gentiles. Y entonces, Pedro, pues ya con su libertad en Cristo, pues él un día va a Galacia y se sienta con los gentiles y ya no sigue sus tradiciones ni sus costumbres y todo muy bien, hasta que de pronto llega este grupo y Pedro se da cuenta. Y entonces estos empezaron a decirle a Pedro, Pedro, es que ellos están mal, porque ellos no están circuncidados, porque ellos no siguen las tradiciones judías, ellos están mal. Y entonces Pedro, pues la regó otra vez y empezó a sordearse de los gentiles. Y Pedro estaba así como que, ¡ay, ya me descubrieron!, ¿verdad? Y entonces Pedro los empezó a ignorar. ¿Por qué? Porque se estaba sintiendo intimidado por este grupo. Entonces imagínense, Pedro, o sea, uno diría de que no, pues ya cuando Pedro recibió el Espíritu Santo, ya se convirtió en el apóstol Pedro, increíble, pero no, el pobre la seguía regando, ¿no? Pero esta situación le molestó mucho, mucho, mucho a Pablo. Porque Pablo amaba a los gentiles, Pablo estaba dedicado a llevar el evangelio a los gentiles. Entonces cuando Pablo se enteró de lo que estaba haciendo Pedro, lo confrontó. Imagínense, pelea de gallos, dos apóstoles ahí discutiendo y confrontándose, ¿no? Qué imagen como que tan, no sé, me lo imagino así, todos así, ¿verdad? De que a ver quién va a decir algo, ¿no? Y entonces Pablo confronta a Pedro, esto lo pueden leer en Gálatas capítulo 2. Y le dice en el versículo 14, si tú que eres judío de nacimiento dejaste a un lado las leyes judías y vives como un gentil, ¿por qué ahora tratas de obligar a estos gentiles a seguir las tradiciones judías? Tú y yo somos judíos de nacimiento, no somos, y entre comillas dice, pecadores, como los gentiles. Sin embargo, sabemos que una persona es declarada justa ante Dios por la fe en Jesucristo y no por obediencia a la ley. Y nosotros hemos creído en Cristo Jesús para poder ser declarados justos ante Dios por causa de nuestra fe en Cristo y no porque hayamos obedecido la ley. Pues nadie jamás será declarado justo ante Dios mediante la obediencia a la ley. Y después de esto, Pablo comienza a hablar de su vida. Y ahora, creo que Pablo tenía mucha autoridad para decir esto, porque era un hombre que conocía la ley. Era un hombre que desde muy temprana edad se esforzó para cumplir todas las exigencias de la ley. Pero entonces él dice lo que él vivió cuando estaba bajo la ley. Y dice en el versículo 19, pues cuando intenté obedecer la ley misma me condenó. Así que morí a la ley, es decir, dejé de intentar cumplir todas sus exigencias a fin de vivir para Dios. Y luego escribe el famoso versículo que dice, mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y luego dice, así que vivo en este cuerpo terrenal confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y me gusta lo que dice, yo no tomo la gracia de Dios como algo sin sentido.
Y claro que no, claro que Pablo no tomaba la gracia de Dios como algo sin sentido, porque él mismo experimentó la condenación y el peso, la carga de la ley. Y para él la gracia de Dios era un descanso, la gracia de Dios era una esperanza. Y por eso Pablo dice, yo no tomo la gracia de Dios como algo sin sentido. Para mí es tan importante. Y eso es algo que tenemos tú y yo el día de hoy. Tú y yo vivimos bajo esta gracia y no la podemos tomar sin sentido porque es tan importante. Y luego sigue diciendo, pues si cumplir la ley pudiera hacernos justos ante Dios, entonces no habría sido necesario que Cristo muriera. ¿Y a qué voy con este tema? Y el día de hoy lo que les quiero compartir es la ley contra la fe. De hecho, ¿se acuerdan que el domingo pasado era esperanza contra expectativa? Bueno, como que le continuamos, ¿verdad? Pero no, la verdad no fue adrede, pero sí, ¿cuál es la diferencia entre estas dos? Y a lo mejor el día de hoy la predicación no va a ser así como que acerca de la vida cotidiana o algo así, pero sí es una enseñanza para que tú puedas afirmar tu fe. Y no sé si les ha pasado a ustedes que cuando leen el Antiguo Testamento, sobre todo Levítico y todos los libros de la ley, como que se quedan, ay, ¿a poco tengo que hacer todo esto para agradar a Dios? No sé si a ustedes les ha pasado, ¿no? Como que a veces por mi mente pasaba y yo decía, ay, es que Dios pedía todo esto al pueblo de Israel, entonces pues eso es algo que a lo mejor yo también tengo que hacer, y entonces yo tengo que ir a sacrificar animalitos cada domingo, cada semana o algo así para poder agradar a Dios, ¿no? O así como que, ay, es que Dios pide esto y esto y esto y esto, entonces yo tengo que hacer todo esto para poder agradar a Dios. Y entonces es importante que nosotros podamos saber para qué fue la ley y cómo es que ahorita nosotros estamos viviendo. Y hoy quiero compartirles acerca de esto. Tanto la fe como la ley, ambas fueron encomendadas por Dios. Pero, ¿cuál de estas dos tenemos que seguir? Y en el libro de Gálatas, Pablo hace ver la diferencia entre estas dos, entre la ley y la fe en Jesús. Y la primera diferencia dice que la fe en Cristo nos hace justos, pero la ley nos hace vivir bajo maldición. ¿Cómo? O sea, algo que Dios dio nos hace vivir bajo maldición. Pero aquí lo explica Pablo. Dice que el plan de Dios, Pablo empieza a explicar que el plan de Dios desde un inicio era que todos nosotros fuéramos justos delante de Él a través de nuestra fe. Y eso se lo prometió se lo prometió a Abraham. Como ustedes saben, Abraham, pues en ese entonces, pues todavía no estaban todas esas leyes. Entonces Abraham fue un hombre que creyó a Dios y que Dios lo consideró justo porque creyó, porque tuvo fe. Y a causa de esa fe Dios le dio muchas promesas y le dijo, todas las naciones van a ser bendecidas a través de ti. Pero porque Abraham creyó. Y entonces es lo que Pablo está diciendo, que desde un inicio este era el plan de Dios y que la fe es a través de Jesucristo. Pero ¿qué pasa si nosotros dependemos de la ley para justificarnos? En el capítulo 3:10 de Gálatas dice, sin embargo, los que dependen de la ley para hacerse justos ante Dios están bajo la maldición de Dios. Porque las Escrituras dicen, maldito es todo el que no cumple ni obedece cada uno de los mandatos que están escritos en el libro de la ley de Dios. Entonces, no es que la ley sea mala, es que tú y yo somos muy malos y no podemos cumplirla. Y al tratar de cumplirla o al tratar de ganar el favor de Dios o que Dios nos acepte a través de exigencias o a través de actos, nos hace vivir bajo esa maldición. ¿Sí? Y entonces Jesús es el único que nos permite poder acercarnos a Dios. Jesús es el que quitó esa maldición, porque dice Pablo en el verso 13, Cristo nos ha rescatado de la maldición dictada en la ley. Entonces ahora tú y yo podemos creer plenamente en Jesús. Podemos creer con todo nuestro corazón, con toda nuestra vida en Jesús, porque Él pagó por nosotros. Ya no tenemos que seguir toda esta serie de exigencias y de ordenanzas y de costumbres que solamente pueden llegar a ser una carga muy pesada. Ahora con creer en Jesús es suficiente, porque dice que Él pagó por nosotros y ahora a través de Jesús podemos recibir sus bendiciones y mejor aún podemos recibir al Espíritu Santo, que es el Espíritu de Dios, es Dios viviendo en nosotros.
Y entonces surge la pregunta, a ver, es que ya me confundí. Entonces, ¿por qué Dios entregó la ley? ¿Por qué Dios nos entregó algo así? ¿Por qué Dios nos iba a maldecir con algo así? Pero Pablo dice en el versículo 19 que esta ley fue añadida a la promesa que Dios le había hecho a Abraham para mostrarle a la gente sus pecados. Pero la intención de la ley era que la ley durara solo hasta la llegada del Hijo prometido, que es Jesús. Entonces, cuando llega Jesús, Jesús cumple esa ley. Y Jesús cumple esa ley porque Jesús fue el único ser humano capaz de cumplir toda la ley y cumplirla sin pecado, sin maldición. Entonces, cuando Jesús la cumple al pie de la letra, entonces ahora ya no vivimos bajo esa ley, vivimos bajo la gracia de Dios a través de Jesús. Amén. Y entonces dice Pablo, porque me gusta mucho cómo él mismo se cuestiona y él mismo se responde. Pero dice, ¿hay algún conflicto entonces entre la ley de Dios y las promesas de Dios? Pero dice Pablo, de ninguna manera. Si la ley pudiera darnos vida nueva, nosotros podríamos hacernos justos ante Dios por obedecerla. Es decir, que si nosotros en nuestros esfuerzos, con nuestras obras, pudiéramos hacerlo, entonces no necesitaríamos a Jesús, porque dice que las Escrituras declaran que todos somos prisioneros del pecado, así que recibimos la promesa de libertad que Dios hizo únicamente por creer en Jesús. Lo que hace la ley, cuando uno lee la ley, cuando uno lee ahí el libro de Éxodo y Levítico y todo eso, es mostrarnos nuestra condición de pecado, cómo estamos apartados de Dios. Claro, cuando Dios dice, es que tienes que hacer todo esto para que tú puedas ser santo delante de mí, tú dices, estoy lejos de poder estar cerca de Dios. Entonces lo que la ley hace es demostrarnos lo mucho que necesitamos a Jesús para poder acercarnos a Dios, para poder estar cerca de Dios, para no creer que a lo mejor que sí, no, pues no necesito recibir a Jesús en mi corazón. No, claro que lo necesitas, porque Jesús es el único que te acerca. Y yo no sé si ustedes se alegran por esto, pero yo me alegro bastante de que ya no tengamos que cumplir con toda esa serie de costumbres y ordenanzas muy rigurosas, que ahora solo con depositar nuestra fe en Jesús, Dios nos acepta. Es que es increíble eso, o sea, porque tú dices, yo creo en Jesús, y Dios dice, bienvenido a mi familia, es suficiente. Y eso es hermoso, porque Jesús pagó todo e hizo todo lo necesario para que ahora nosotros pudiéramos acercarnos a Dios. Jesús es increíble. Y la segunda cosa que también es la diferencia entre estas dos, es que la fe en Cristo es la que nos hace hijos de Dios. Si a veces hemos pensado que por cumplir ciertos requisitos y ciertas reglas o por cumplir cosas así como que de una manera muy religiosa y rigurosa es lo que nos hace hijos de Dios, no es así. Es el creer en Jesús lo que nos hace hijos de Dios. Y dice Pablo que antes de que Cristo viniera, otro de los propósitos de la ley era proteger al pueblo de Dios mientras era revelado el camino de la fe. De alguna manera, es decir, eso era como una guía para que la gente se pudiera tratar de mantener en integridad antes de que Cristo viniera. Y en el versículo 3, 24 dice, antes de que se nos abriera el camino de la fe en Cristo, estábamos vigilados por la ley, así como una maestra regañona. Dice, nos mantuvo en custodia protectora, por así decirlo, hasta que fuera revelado el camino de la fe. Dicho de otra manera, la ley fue nuestra tutora hasta que vino Cristo. Nos protegió hasta que se nos declarara justos ante Dios por medio de la fe. Pero dice Pablo en el versículo 25, y me encanta porque siempre hace como que el antes y el después, lo negativo y luego lo positivo. Y dice en el versículo 25, y ahora que ha llegado el camino de la fe, ya no necesitamos que la ley sea nuestra tutora, pues todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. ¿Y por qué ya no necesitamos esa tutora? Porque ahora tú tienes al Espíritu Santo viviendo dentro de ti. Es Dios viviendo dentro de ti quien te enseña, quien te cambia, te moldea, te transforma. Es el Espíritu Santo el que de repente cuando quieres, cuando
no sé, cuando te traen mal tu comida en el restaurante y te quieres enojar bastante con el mesero o algo así, y es el Espíritu Santo el que te dice, no le digas nada, no le digas nada, no le grites, no le grites, no le pidas que te cambie la comida, no sé, o algo así, ¿no? O de repente cuando alguien te hizo una injusticia y tú quieres responder con tus propios esfuerzos y quieres decir, ay, quiero hacer justicia por mi propia cuenta, y el Espíritu Santo te dice, perdona, perdona, perdona. Y ahí está el Espíritu Santo haciendo la obra en nosotros, y ya no es la ley la que nos dice, tienes que hacer esto de esta manera y luego hacer esto y así, todo muy cuadrado. No, al contrario, el Espíritu Santo es el que en ese momento te habla. Ya no es como que, ay, la regué y bueno, déjame saco el rollote, el libro de la ley, déjame veo a ver qué es lo que tengo que hacer, ¿verdad? No, el Espíritu Santo inmediatamente ahí te dice, esto lo hiciste mal, tienes que cambiar esto, tienes que hacer esto. Por eso ya no necesitamos a la ley como nuestra tutora, solo necesitamos al Espíritu Santo. Y luego dice que ahora nosotros podemos tener una relación tan íntima con Dios, y es el Espíritu Santo el que nos hace sentir que somos hijos de Dios. Es el Espíritu Santo el que te dice, tú eres un hijo de Dios. Cuando a veces de pronto no te sientes alejado de Dios, sientes que tú no tienes nada que ver con Dios, y el Espíritu Santo te dice, no, tú eres un hijo de Dios. O cuando tú te acercas a Dios y le dices, Padre, es el Espíritu Santo el que te está dando esa identidad. Dice en Gálatas 4:6, y debido a que somos sus hijos, Dios envió al Espíritu de su Hijo, Jesús, a nuestro corazón, el cual nos impulsa a exclamar, Abba, Padre. Y dice el verso 7, ahora ya no eres un esclavo, sino un hijo de Dios. Y como eres su hijo, te ha hecho su heredero. Yo no quiero vivir bajo la ley, yo quiero vivir bajo esa promesa y bajo esa gracia de que yo sé que no es por mis fuerzas, porque si yo lo intento, voy a fracasar así, fracaso seguro 100%. Pero yo puedo confiar en que en Jesús yo tengo esas promesas y que no es en mis fuerzas, es por el amor de Dios. Y entonces, y la tercera cosa o la tercera diferencia entre la ley y la fe, dice que la ley nos esclaviza y la fe nos hace libres. Y para esto, aquí como que les digo, es que Pablo era un hombre así muy intelectual. Y entonces él toma una ilustración y toma el ejemplo de Abraham. Y Abraham tuvo 2 hijos. ¿Cuántos de ustedes se saben la historia? Bueno, yo creo que no sé si tuvo más, la verdad. Pero al principio, Abraham, pues se le dio la promesa de que iba a tener un hijo y que ese hijo iba a ser la promesa, pues, de la descendencia, ¿no? Pero entonces Sara estaba tan desesperada por tener a un hijo. Yo no sé por qué lo hizo, de verdad, yo nunca hubiera hecho algo así, pero estaba tan desesperada por tener un hijo que le dijo a Abraham, Abraham, toma mi sierva, y el Abraham bien sufrido, ¿verdad? Y entonces, toma mi sierva para que me pueda dar un hijo a través de ella. Pero esa no era la promesa de Dios. Dios le había dicho que iba a tener un hijo de Sara. Y entonces Abraham, pues por haber hecho las cosas de esa manera, tiene 2 hijos. Pero aquí dice que un hijo era el hijo de una mujer esclava, pero el otro hijo era el hijo de una mujer que era libre. Y entonces dice en el versículo 23, el nacimiento de la hija del hijo de la esclava fue el resultado de un intento humano por lograr que se cumpliera la promesa de Dios. Y cada vez que tú y yo intentamos hacerlo por nuestras fuerzas, que creemos que si nos portamos de cierta manera o que si somos súper cuadrados o súper exageradamente religiosos, creemos que a lo mejor Dios así va a cumplir sus promesas. Pero aquí lo que dice es que cuando lo hacemos así, hay una condición de esclavitud, hay una condición de una lejanía. Pero entonces dice, pero el nacimiento del hijo de la libre fue la manera en la que Dios cumplió su promesa. Y a través de la descendencia de Sara, de Isaac, vino Jesús. Y Dios cumplió su promesa a través de Jesús. Entonces, el hijo de la mujer esclava es como si nosotros en nuestras propias fuerzas intentáramos hacer cumplir las promesas de Dios. Pero el hijo de la mujer libre es la manera en la que Dios envió a su hijo Jesús para cumplir sus promesas. Y Jesús es quien nos hace y nos mantiene libres, porque ahora descendemos de un linaje de libertad, ¿sí? Ahora descendemos
somos hijos de la mujer libre, por así decirlo, de la libertad que Jesús nos dio. Y en Cristo verdaderamente somos libres de toda maldición y esclavitud. Ya no somos hijos de la mujer esclava, somos hijos de la mujer libre. Somos hijos de la promesa de Dios cumplida en Jesús. Y luego en el verso, algo muy importante que dice acerca de mantenernos en esa libertad. En el verso 5:4 dice: pues si ustedes pretenden hacerse justos ante Dios por cumplir la ley, han quedado separados de Cristo, han caído de la gracia de Dios. ¿Se acuerdan que Pablo dijo, para mí la gracia no es algo sin sentido? Y entonces dice, si ustedes intentan cumplirlo por sus propias fuerzas, ustedes han caído de la gracia de Dios. Y eso suena muy fuerte, así como que ya caí de la gracia de Dios. Porque en realidad Jesús fue la mayor demostración de gracia de Dios. Y si nosotros no aceptamos a Jesús, estamos rechazando esa gracia. Y no hay nada que nos pueda salvar fuera de Jesús. Entonces por eso es importante que tú y yo aceptemos que Jesús es quien nos salva, que Jesús es el que nos justifica. Y ojo, la libertad que ahora tenemos en Cristo, porque luego entonces uno dice, bueno, entonces ya no voy a hacer nada, ya no voy a tener que cumplir nada, ya soy completamente libre. No, porque sí, Pablo ya nos conocía súper bien. Y entonces Pablo dice que la libertad que tenemos en Cristo no es para satisfacer los deseos de nuestra naturaleza pecaminosa. Porque ¿qué pasa? De hecho, tú y yo cuando recibimos a Jesús somos tan libres para hacer cualquier cosa, pero lo que el apóstol Pablo nos dice es que no lo usen para volver a esos deseos, porque esos deseos te van a volver a separar de Dios. Y la gracia y la libertad no te fue dada para que te fueras a volver a esclavizar. Y entonces, la libertad que nosotros tenemos hoy en día es para vivir de acuerdo a la voluntad de Dios y para vivir bajo las promesas de Dios. Y entonces ya como que el apóstol Pablo les dice todo esto a los Gálatas, ¿no? Y yo creo que luego ellos ya se quedaron así de que, pero bueno, ¿y a quién le hacemos caso? ¿A quién le hacemos caso? ¿Quién nos va a guiar? ¿Quién nos va a enseñar qué es lo que tenemos que hacer? ¿Quién nos va a enseñar qué es lo que le agrada a Dios? Si ya no necesitamos la ley, entonces ¿quién nos va a poner ese límite? Y el apóstol Pablo le dice, pues el Espíritu Santo. Y dice que para eso Dios nos entregó el Espíritu Santo, para guiarnos en la vida y no para dejarnos llevar por el pecado. Y es una lucha. Porque luego entonces ahora uno dice, bueno, pues qué fácil, ¿no? Ya tengo el Espíritu Santo. No, es una lucha. De hecho, yo creo que a veces, aunque no nos gusta la religiosidad y no nos gusta ser tan rigurosos en ciertas cosas, a veces es más fácil cumplir con algo y decir, ya cumplí. Cumplí lo que la ley me decía y pues ya soy justo delante de Dios. Pero el Espíritu Santo hace algo que a nosotros nos cuesta mucho y lucha contra tu naturaleza. Lucha contra tus deseos. Y entonces el Espíritu Santo, como les decía ahorita, el Espíritu Santo dice, no hagas eso. Uy, sí quiero, no lo hagas. Así, ¿verdad? Y estás en una lucha en tu mente. A lo mejor, por ejemplo, estás luchando con una tentación y entonces dices, Espíritu Santo, ¿por qué sigo luchando con la misma tentación? ¿Por qué sigo estando en el mismo pecado? ¿Por qué no salgo de esto? Porque estamos en esa lucha constante entre lo que el Espíritu nos quiere guiar y lo que nuestra carne desea. Sin embargo, cuando nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, Él nos lleva a vivir la vida que Dios quiere para nosotros. Y entonces el apóstol Pablo les dice como que, en resumen, ¿qué es lo que a Dios le agrada? ¿Verdad? Cuando nosotros pues nos dicen de que llevo una vida que agrada a Dios, pues entonces dices, ok, tengo que leerme este libro de 1000 no sé cuántas páginas, 66 libros escritos en una versión española que no entiendo absolutamente nada, ¿verdad? Pero entonces aquí el apóstol Pablo da algo tan simple de qué es lo que verdaderamente le agrada a Dios. ¿Quieren saberlo? ¿Quieren saber así en resumen? A ver, yo quiero que me digas para ver si estoy agradando a Dios o no. A ver. Y dice en el versículo 5, 22 y 23. Este versículo yo estoy segura que la mayoría se lo conoce. Pero de hoy en adelante, esto tiene que cambiar nuestra mentalidad. Esto tiene que cambiar la manera en la que vivimos.
Y dice que la clase del fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es, léanlo conmigo, amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra estas cosas. Eso es lo que a Dios le agrada. Esa es la vida que Dios quiere que llevemos. ¿Y por qué? Porque algo tan simple, entonces ya no tengo que leer la Biblia. No, sí, lee la Biblia, Sí necesitas conocer a Dios y necesitas conocer todas las promesas de Dios porque en su palabra están esas promesas. Pero si tú quieres saber si verdaderamente estás agradando a Dios, entonces pregúntate si estás dando estos frutos. Si estás fructificando en amor, en alegría, en paz, en paciencia, en todos los frutos que acabamos de mencionar. Y obviamente, como cualquier fruto, necesita su cuidado. Necesita el cuidado de estarlo, pues no sé, yo no sé mucho de plantas, ni de árboles, ni frutas, pero necesita agua, necesita un cuidado especial, necesita que se lo corte, no sé, ¿verdad? Necesita un cuidado. Y así, tu vida espiritual necesita un cuidado y una comunión con el Espíritu Santo para que el Espíritu pueda fructificar en ti. No se da por sí solo. A veces podemos pensar que cuando recibimos a Jesús inmediatamente cambiamos y no es así. Jesús nos perdona, Jesús nos acepta y lo que hace es darnos su Espíritu Santo para transformarnos, para fructificar en todo esto. Y a través de las diferentes situaciones en nuestra vida, el Espíritu nos está enseñando, el Espíritu nos está transformando y está fructificando. Por ejemplo, si tú te preguntas, Señor, ¿te estoy agradando? Entonces, vete a este versículo y piensa, número 1, ¿estoy creyendo en Dios porque creo en Jesús? ¿Verdad? Primero asegúrate de que tú estás creyendo en Dios por la fe en Jesús. No hay otra manera, no hay otro camino. Y segundo, pregúntate si estás actuando con amor, si estás alegre o si todo el tiempo estás triste o no estás siendo agradecido, si estás en paz o todo el tiempo estás así turbado y nervioso. Y si estás turbado y nervioso, el Espíritu Santo necesita trabajar en ti. O si estás siendo una persona paciente, si estás siendo una persona gentil. A veces se nos olvida ser amables, ¿no? Porque ahí vamos así todos apurados en el tráfico y luego de repente se te mete uno y ahí están todos peleándose y así, ¿verdad? Una vez me pasó que choqué y la mujer, bueno, era una pareja, una pareja de adultos y yo choqué, ¿verdad? Y entonces ella luego se prendió así de que, así, ¿verdad? Decía, ¿por qué no te fijas, verdad? Y así, no, pues obviamente estaba asustada, ¿verdad? Yo digo, perdón, porque fue mi culpa, la verdad. Y entonces, al final, ya cuando estábamos haciendo, pues estábamos esperando los seguros y así, y la mujer se acercó conmigo y me dijo, perdóname por haber reaccionado de esa manera, de verdad me asusté mucho, pero perdóname si te ofendí, que no sé qué. Y yo dije, no, sí, yo así toda herida, ¿no? Así ya humillada, de que no, yo entiendo. Le digo, no, yo entiendo, fue mi culpa, la verdad, y así, ¿verdad? Pero imagínate que no hubiera pasado eso y que a lo mejor hubiéramos pasado de largo y no, hombre, yo ahí ya rayada por todos lados, ¿verdad? Ya insultada. Y entonces a veces se nos olvida ser gentiles. Digo, ahora estoy hablando de un caso en donde hubo un choque y son situaciones extraordinarias en donde a veces se nos sale ahí. Pero cualquier situación que te haga reaccionar de una manera incorrecta y que te haga tratar mal a una persona, entonces no estás agradando a Dios, no estás fructificando en el Espíritu Santo. O también pregúntate si estás siendo una persona bondadosa, si estás siendo una persona generosa, que ve por otros, si eres una persona fiel a Dios, a tu familia, a tu esposo, a tu esposa, si eres una persona humilde. Ay, a veces la humildad también se nos olvida, ¿verdad? Necesitamos ahí de repente unas clases de humildad, porque Jesús dijo, y la humildad es importante, Jesús dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Y pregúntate si también estás teniendo dominio propio, si estás luchando con el mismo pecado una y otra vez, entonces el Espíritu Santo tiene que trabajar en ti. Tienes que permitir que el Espíritu trabaje en ti para que tú puedas verdaderamente agradar a Dios y puedas mantenerte en la libertad que Cristo te dio.
Y estos frutos son como la medida, como el nivel, como el estándar que Dios establece para que tú y yo podamos decir: tengo que llegar a eso, porque eso es lo que a Dios le agrada. A Dios le agrada que yo sea una persona amorosa, gentil, paciente, bondadosa, fiel, humilde, con dominio propio. Y yo tengo que ver esos frutos, ¿no? Y entonces, si de pronto un día pasa alguna situación, entonces tengo que tener esto presente para decir: a ver, necesito trabajar en estas áreas de mi vida para poder verdaderamente agradar a Dios. Ya no de seguir, como les decía, una ley súper rigurosa y sacar tu manual de qué pasa cuando cometes un pecado, punto número 1. No, o sea, ¿quién saca eso? ¿Quién tiene esa información en el momento? Solo el Espíritu Santo es el que trabaja contigo en ese momento. Así que más que cualquier otro intento o esfuerzo por agradar a Dios, asegurémonos primero de alcanzar estos frutos, ¿sí? Claro, es importante que tú vengas a la iglesia, claro, es importante que tú sirvas, pero antes de eso, para agradar a Dios, tienes que alcanzar estos frutos, porque eso es lo que verdaderamente le agrada a Dios. Y volviendo un poco, ya estoy finalizando, volviendo un poco a lo que leímos en un inicio, de lo que decía Pablo acerca de su preocupación cuando dijo: estoy horrorizado de que ustedes estén siguiendo un evangelio diferente. Esta es una preocupación también, pues yo creo que de todos nosotros, del pastor Paco, de los líderes, que hoy en día nosotros tenemos que cuidarnos de escuchar un evangelio que nos aparte de la fe en Jesús. Un evangelio un medio, porque no es evangelio, un medio que nos haga creer que podemos alcanzar la justificación, que podemos ser buenos y justos delante de Dios de otra manera que no sea Jesús. Y tenemos que tener mucho cuidado con esto. Tenemos que recordar el momento en el que fuimos salvos, en el momento en el que Dios cambió nuestra vida, tocó nuestro corazón, y aferrarnos a eso. Los que pues tienen más tiempo en el evangelio, pues no sé si ustedes recuerdan el día en que ustedes recibieron a Jesús en su corazón, y fue un gozo, ¿no? Fue una alegría, fue un sentimiento impresionante. Lo veíamos con el testimonio de la hermana que tiene como medio año que recibió a Cristo y con la voz quebrantada de lo que Jesús está haciendo en su vida. Y eso fue lo que todos en algún momento experimentamos. Pero a medida que vamos avanzando, a medida que van pasando los años, a veces se nos olvida el gozo de esa salvación. Y entonces nos acostumbramos a escuchar que Jesús nos salva. Nos acostumbramos a escuchar que Jesús nos hace justos. Nos acostumbramos a escuchar que es por la fe que podemos ser salvos. Nos acostumbramos a escuchar al pastor Paco cada domingo. El pastor Paco. La verdad es que nos encanta como predica, ¿verdad? Pero a veces decimos: bueno, sí, ya lo sabía. No, sí, ya lo sabía. No, quiero algo más sustancioso, pastor. Quiero algo así bien profundo, pastor. No sé. Sí, ya lo sabía. Y entonces dejamos de tener expectativa. ¿Y qué hacemos? Empezamos a buscar en otros lados. Empezamos a buscar algo que nos emocione, algo que nos motive, algo nuevo. Pero tenemos que tener cuidado de que esto no nos aleje del camino de la fe que un día recibimos, del camino de la fe que un día decidimos caminar. Tenemos que cuidarnos de escuchar todas esas voces, porque hoy en día todo mundo es experto en opinar. Todo mundo ya tiene su propia plataforma para opinar. Todo mundo ya tiene su cuenta de Instagram para opinar, su página de Facebook, su blog, su canal de YouTube, ¿verdad? Y si nosotros no somos cuidadosos en recordar este fundamento, esta base, podemos caer en creer algo diferente a lo que un día nos salvó. Y esta era la preocupación del apóstol Pablo. En ese momento y en ese contexto, Pablo estaba hablando específicamente de la ley y de todas esas exigencias tan rigurosas, todas esas religiosidades. Pero hoy en día creo que esto también aplica, en donde tal vez estamos buscando ser justos ante Dios a través de otras cosas que no son Jesús. Y no podemos acercarnos a Dios sin Jesús.
ustedes lo leyeron, si nosotros nos acercamos a Dios y tratamos de agradar a Dios sin Jesús, podemos desatar la ira de Dios sobre nosotros. Y esto es fuerte, y por eso a mí eso, cuando lo pienso, me hace valorar el sacrificio de Jesús, me hace valorar el amor de Jesús por cada uno de nosotros, para que ya no viviéramos bajo esa maldición, para que ahora pudiéramos acercarnos confiadamente, para que ahora pudiéramos acercarnos a Dios y honramos a Dios y le decimos Señor, pero ahora también acercarnos a Dios y decirle Padre, Padre celestial, Padre nuestro. Una relación tan cercana y tan profunda. Y es algo que tenemos que cuidar hoy en día. Tenemos que cuidarnos de escuchar algo diferente a lo que trajo salvación y trajo libertad en nuestra vida. Y entonces, lo que dice aquí es que si nosotros buscamos, como leímos hace ratito, si nosotros buscamos algo diferente a esto, vamos a caer de la gracia de Dios. Y yo estoy segura que ninguno de los que estamos aquí quiere algo así, porque amamos a Dios y amamos su gracia, amamos que podamos acercarnos a Él, amamos poder estar aquí, poder adorarle, poder recibir sus promesas. Pero esto puede suceder si nosotros descuidamos la relación con el Espíritu Santo y buscamos hacerlo en nuestras propias fuerzas. Y entonces, la invitación del día de hoy es que no te muevas, no importa el tiempo que tú tengas de haber recibido a Cristo, no importa los años que hayan pasado, nunca te muevas de la buena nueva, de la buena noticia que un día escuchaste acerca de Jesús y que te salvó y transformó tu vida. Nunca te muevas de eso, no te alejes de eso. Si un día viene una voz a decirte algo diferente y a presentarte algo diferente y decirte, no, es que en realidad esto es lo que verdaderamente le agrada a Dios, tú acuérdate del momento en el que recibiste a Jesús, acuérdate del momento en el que transformó tu vida y aférrate a eso. Y no te muevas de ahí y mantente firme y di, no me importa lo que tú me digas, un día Cristo me salvó y eso cambió mi vida por completo y me voy a mantener firme en esa fe. Amén. Tú y yo hemos recibido el regalo de ser salvos. Es un regalo de Dios. Yo sé que muchos de aquí lo tratamos de imaginar, ¿verdad? Y así como que dices, no, sí es un regalo, pero yo creo que el día en que estemos frente a Dios vamos a decir, Señor, gracias por salvarme. Gracias, Señor, por mandar a Jesús por salvarme, ¿verdad? Y hemos recibido este regalo de ser salvos, de vivir en libertad, pero la libertad no para vivir pecado, no para vivir en el pecado, sino para vivir bajo las promesas de Dios, que cuando el Señor quiera cumplir una promesa en tu vida y el enemigo quiera venir a traer condenación, el Señor dice, no, Él es libre de recibir mis promesas. Amén. Él es libre para que yo pueda cumplir mi propósito en su vida. Podemos acercarnos a Dios, podemos ser buenas personas, podemos dar buenos frutos, podemos vivir una vida como a Dios le agrada. Pero escucha, no por nuestras obras ni por nuestros esfuerzos, sino porque creemos en Jesús y solo por la fe que tenemos en Jesús. Y la invitación del día de hoy es eso. Como te decía, a lo mejor antes de compartir de todo esto, a lo mejor no es algo como de la vida cotidiana, pero es algo que te va a ayudar a mantenerte firme en tu fe. Es algo que cuando el enemigo quiera venir a traer confusión, a desviarte del camino, tú te vas a acordar de que un día creíste en Jesús y eso fue suficiente para que Jesús cambiara tu vida. Y no vas a volver atrás y no vas a cambiar nada porque Jesús ya lo hizo y porque ya estás bajo las promesas de Dios. Y esa es la invitación del día de hoy, a que ustedes puedan mantenerse firmes en esta verdad, en estas promesas, en esta libertad.